Bueno, ahí estamos conectando el audio como corresponde, ya que nos había encendido el Phantom. Este micrófono usa Phantom para poder transmitir este micrófono que tenemos por aquí. Este que ustedes pueden ver ahí. Es una adquisición que hice hace muchos años, cuando transmitíamos en vivo también, y Dios permitió que pudiéramos adquirir este equipo. Aunque me lo silencien, tenemos música ahí, ya sea ambiental, música cristiana. Bueno, un saludo a todos ustedes, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios por este privilegio, por esta honra que tenemos de poder compartir este momento con ustedes, mientras escuchamos sublime gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a veces esto de la tecnología tiene muchos bemoles. Hay que ir ajustando todo de manera que podamos escuchar bien. Ahí está. Bueno, espero que no se vayan los hermanos todavía, tenemos que conversar. Esta es la predicación que correspondería hoy día, viernes en la noche, pero hoy día estaremos en un retiro, así que voy a dejar esta predicación para los hermanos de Casa Iglesia, que ellos en sí pueden escuchar la palabra que correspondía para hoy día. Un abrazo, un saludo para Casa Iglesia, nuestra iglesia donde nosotros trabajamos para el Señor como pastores en Cerro Navia, Santiago de Chile. Bueno, hoy día tenemos un tema que hace tiempo está dando vuelta dentro de mí, pero ahora es el momento que podamos verlo. Pero primero vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias por poder estar en contacto con todos mis hermanos a través de este medio. Pedimos tu presencia, tu bendición, Padre amado, que tú estés con nosotros, Padre, dándonos a entender tu palabra, Señor, y motivándonos, Señor, a que podamos ser mejores hijos tuyos. Bendícenos, Padre, atamos todo espíritu inmundo, toda obra del diablo, todo poder de tinieblas, que quiera impedir que esta palabra salga, Señor, y pedimos que tú, mediante tu Espíritu Santo, puedas abrir los ojos, los oídos, los corazones de los que escuchen esta palabra y puedan ser bendecidos. Gracias, Papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a tratar de ver cómo estamos saliendo en el audio y así poder continuar con nuestro tiempo que tenemos acá. Bueno,
Yo lamentablemente no puedo estar mirando el chat. Si hay algún problema de audio, no puedo saberlo. Pero aquí estamos, a lo que Dios permita hoy día, en este tiempo que tenemos. A lo mejor algunos ya se aburrieron de tanto preámbulo y nos vamos al grano. Pero bueno, así se ha dado este momento y vamos a ir en un momento a la palabra. Estoy con un gorro que me regaló un vecino, una vecina, que dice Jesús, y la otra parte en inglés. Yo no domino el inglés, no hablo inglés, pero me lo regaló una vecina que creyó que yo debería portar este gorrito, porque ya saben que somos cristianos, que somos estamos consagrados al Evangelio. Bueno, el título de hoy se llama Dispuestos al Sacrificio. Es un tema que nace desde una meditación profunda y quizás desde una crítica al Evangelio que hoy día estamos teniendo mayoritariamente, en donde se está predicando un Evangelio sin cruz. Y cuando digo Evangelio sin cruz, porque muchos cristianos hoy día ya no tienen esta mentalidad, esta disposición al sacrificio. Muchos están en un evangelio light, en un evangelio de las ofertas o de la prosperidad, y nos olvidamos que parte esencial del evangelio es el sacrificio. Recordemos que Cristo dijo: el que no lleva su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo. Entonces este ingrediente, aunque aparentemente es contradictorio, está presente en todo el Evangelio. Por ello que es pertinente que podamos conversar, podamos hablar de esto. El sacrificio. Entendamos que hay un solo sacrificio que hizo Jesús por todos nosotros. Es el único sacrificio que es válido delante del Padre para la salvación de un alma. Nosotros podremos hacer muchos sacrificios, pero el sacrificio nuestro no implica que esto nos haga salvos o nos haga acreedores a la salvación. Hay un solo sacrificio y este fue de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros, como hijos de Dios, vivimos momentos de prueba, momentos de dificultades y también momentos de sacrificio que no implican que eso sea como ganarse la salvación o como pagarle al Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque ya está todo pagado. Nosotros somos salvos por gracia y por fe, y las obras que vienen de nosotros o que se producen en nosotros son por el Espíritu Santo y producidas como resultado de la obra de Dios en nosotros. Porque la palabra dice: cuando vean vuestras
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, las obras que nosotros podemos hacer son para gloria de Dios. Y todo sacrificio que es una obra también debe ser para gloria de Dios. En Romanos 8:36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esto en referencia a un salmo que manifiesta esto y que el apóstol lo tomó para explicar los sufrimientos de los cristianos del primer siglo. Muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esa era la vida del cristiano, del apóstol y de todos los cristianos de ese tiempo, que tenían que luchar y, si era preciso o si era necesario, entregar sus propias vidas por el Evangelio. Ellos estaban dispuestos a morir por el Evangelio. Y eso lo vemos claramente en toda la vida del apóstol Pablo, cómo él sufrió por causa del Evangelio y cómo él entregó hasta el último aliento por la obra del Señor, siendo sacrificado por este Evangelio cuando le dieron muerte en Roma. Hebreos también nos da una explicación, pero aquí tomando un poco los, como podemos decir, los héroes de la fe. Hebreos 11, 36 al 38 dice, otros experimentaron vituperios. Vituperio no es lo que muchos dicen hoy día cuando van a comer algo, vamos a tener un vituperio. Eso es un modismo chileno para los hermanos que son extranjeros. La palabra vituperio habla de denostación verbal. Siendo objeto de palabras totalmente hirientes, insultantes, y dice, otros experimentaron el vituperio y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, el caso de Isaías, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahí habla de los héroes de la fe que estuvieron también en esta condición aún antes de conocer a Cristo, antes de llegar al reposo de Dios, antes que llegara Jesús. Y ahí nos muestra que también ellos estuvieron dispuestos al sacrificio. En 1 Corintios 4, 9 al 14 dice, porque según pienso, y ahí se incluye el apóstol, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Voy a poner una letra más grande porque esta está más chica. Espectáculo al mundo. Recordemos que los primeros cristianos, ellos fueron
llevados a los circos romanos, vestidos con pieles de ovejas, y eran echados a los leones. Entonces por eso dice que hemos llegado a hacer espectáculo. Esa gente pagaba una entrada por ver a los cristianos que los mataban, que los entregaban ahí a filo de espada, y sufrían el tormento, sufrían la persecución, y esto de ser un espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres. Nosotros somos insensatos. Ahí habla un poco en una ironía a los hermanos que no lo apreciaban a él y que los criticaban duramente. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Ese era el ejemplo del apóstol que él nos dejó. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y ahí hace como una aclaración: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Estos eran los corintos, los de Corinto. Una iglesia carismática, una iglesia llena de dones, pero parece que había un don no del cielo, sino de la lengua torcida, de no tener filtros y de no tener temor de Dios al hablar estas cosas de los apóstoles. Y aquí vamos a ver los sufrimientos de los apóstoles. Un listado: Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma, según la tradición. Santiago el mayor ejecutado por espada. Andrés crucificado. Felipe crucificado. Bartolomé crucificado y despellejado vivo. Tomás asesinado con una lanza. Mateo asesinado con una lanza. Santiago el menor murió a golpes. Tadeo ejecutado por espada. Matías lapidado. Simón muere cortado por la mitad. Juan es el único apóstol cuya muerte no se considera mártir, aunque murió exiliado en Patmos, y debo agregar que fue intentado asesinar y lo echaron en una olla con aceite hirviendo y sobrevivió. Porque la palabra del Señor había dicho: sí, quiero que éste quede hasta que yo venga. Entonces el apóstol Juan fue el único que no sufrió el martirio. Entonces, mis queridos hermanos, hoy día hay muchos apóstoles, y yo no discuto
el hecho de que el apostolado sea un ministerio vigente. Creo que, según mi opinión, según lo que yo he estudiado, creo que los apóstoles es un ministerio que está vigente en la iglesia, como los maestros, como los profetas, como los evangelistas, como los pastores, que sigue vigente, pero no como los primeros 12 apóstoles, incluyendo el apóstol como apóstol Pablo como el número 12. Que Matías fue elegido en lugar de Judas, pero sabemos que el, el apóstol fue el número 12. Entonces, un día voy a explicar esto porque algunos toman ciertas partes de la palabra y no se salen de ahí, que tiene que haber visto al Señor, que tiene esto y esto otro. Pero el apostolado sigue vigente por muchos pasajes, como por ejemplo Bernabé, Silas, Timoteo, incluso Lucas, son llamados como apóstoles en el libro de los Hechos. Y también en Apocalipsis habla que hay 12 columnas que son los 12 apóstoles, pero dice que también el Señor hará a todo aquel que es fiel a Él, también lo hará columna en el templo del Señor. Entonces la columna de los 12 es especial, pero no son las únicas columnas que menciona el libro de Apocalipsis. Ahora, si tomamos en cuenta de que el fundamento de los apóstoles y profetas que pusieron el fundamento, por ejemplo, Marcos y Lucas no fueron apóstoles en el sentido estricto de los 12, pero ellos pusieron fundamento. Lucas con el Evangelio de San Lucas, y él era el único escritor que no era judío, Lucas. Y Marcos, o Juan Marcos, a ver si que tuve un lapsus por ahí, él no fue un apóstol, era un seguidor de Jesús, adolescente. Se cree que fue el joven que huyó desnudo, salió al huerto a ver qué estaba pasando y estaban arrestando a Jesús y lo quisieron apresar y él huyó, y el que lo trató de tomar le quitó la sábana y huyó desnudo. Por eso se dice que Juan Marcos y la familia de Juan Marcos, que era familia también de Jesús en cierto modo, ellos tenían una casa ahí en el huerto de los Olivos. Entonces era gente pudiente. Bueno, después de toda esta vuelta que hemos estado dando, yo puedo decir, por ejemplo, continuando con el tema, por ejemplo, el pastor Roberto Celda Palma, que fue pastor mío cuando yo fui oveja de él en mi juventud, y él, cuando fue llamado al ministerio, fue llamado al evangelio, él tuvo una visión. Dice que él cayó de rodillas cuando vio la cruz de Cristo y a Cristo crucificado, y cuando vio que los soldados romanos tiraban con unas cuerdas la cruz, y esa cruz caía en un hoyo hecho en la piedra, y ese hoyo le hizo un tirón a las manos y a los pies del Señor Jesús, y él lo vio eso en visión. Debo decirles que este pastor llegó a Temuco. Cuando fue nombrado al ministerio, él no quería ser pastor porque veía sufrir a los pastores, y él no quería ser pastor. Tenía un muy buen trabajo, era un comerciante exitoso
que Dios lo había bendecido de una manera extraordinaria, y él, ¿por qué no quería ser pastor? Porque una vez entró al templo y estaba su pastor orando de rodillas en el púlpito y le decía al Señor: Señor, hoy día mi hijo me pidió un par de zapatos y yo no tengo con qué darle los zapatos. De más está decir que el pastor fue y hizo esta obra con el pastor, porque él era muy bendecido y tenía una tienda en Valdivia muy exitosa, y él no quería obedecer, pero tuvo que obedecer y fue enviado a Temuco, a un templo que estaba en ruinas, que no quedaban muchas personas, que había tenido una división, y allí empezó. Después de 50 años, él entregó 50 o 60 años de ministerio, entregó una construcción para más de 1000 personas, de material sólido, con un templo lleno de hermanos y con 4 o 5 o más iglesias que nacieron de esa iglesia. Entonces, y muchos pastores que salieron también de ahí. Y yo puedo decir que él fue un apóstol. Y una de sus experiencias fue que él iba de ciclista y por su trabajo tuvo que salir atrasado y solo. Mientras el grupo ya se había ido, él salió más tarde, y dice que en el camino él iba por un sendero muy angosto y había un barranco al lado izquierdo, me imagino así, porque no sé, yo lo visualicé así cuando él contaba esa experiencia, y dice que pierde el equilibrio y cae con la bicicleta al barranco lleno de matas de moras con espinas. Dice que llegó hasta abajo y quedó todo sangrante. Pero dice que gracias a Dios no sufrió ningún quiebre de su cuerpo y pudo recuperarse y continuar el viaje. Cuando llegó el viaje al lugar donde estaban los demás, dice que él entró así todo sangrando, y hubo una manifestación espiritual en ese momento, y dice que el Espíritu Santo se manifestó allí. Él, porque comúnmente yo también fui ciclista, cuando llegan a un lugar nos arrodillamos y entregamos el viaje ahí al Señor, de ida y de regreso igual. Entonces él dice que se arrodilló y entregó el sacrificio, el esfuerzo ahí. Y dice que siente un crujir al lado, mira hacia el lado y ve un ángel, inmensos ángeles cuyas ropas crujían. ¿Y qué quiere que le diga, hermano? Experiencias como esas yo también viví. Pero no voy a hablar de mí. Entonces, el apostolado. Por ejemplo, tenemos a Osvaldo Orellana, que él fue perseguido, incluso en el momento de que iba a ser ejecutado, la pistola no percutó el disparo, y estuvo ahí encarcelado hasta que le dieron la salida y él pudo llegar, y los hermanos en el camino estaban orando por él. Cuando le vieron llegar descalzo y sin camisa, corriendo, y ahí lo recibieron. Un apóstol del Señor que abrió acá en Chile, al menos yo sé que abrió 2 iglesias, la iglesia MCA y la iglesia de Temuco, cuando no había ninguna iglesia en Temuco. Y en el extranjero también abrió muchas iglesias. Entonces yo creo que el apostolado existe.
Pero el apostolado tiene ese ingrediente del sacrificio. Muchos hoy día viajan en avión en primera clase, tienen casas que son lujosas, tienen ingresos más allá del común, pero no existe ese espíritu de sacrificio. ¿Qué vamos a decir de la iglesia hoy día? A veces nosotros en caravana salimos y sufrimos algunos percances. Algunas veces hemos tenido que almorzar muy tarde. Y hay algunos que no han estado preparados para esos sacrificios. Es lamentable porque al menos yo tengo la escuela del sacrificio. Nosotros salíamos los veranos con un sol. No quería hablar de mí, pero voy a tener que hablar. Salíamos con un sol abrasador en bicicleta a predicar a los campos de la 9ª región. Andábamos, supongan, salíamos a las 7 de la mañana y al lugar llegábamos a las 3, 4 de la tarde. Cruzando ríos, cruzando por senderos, cruzando en bote, llevando las bicicletas al hombro en lugares donde no se podía pedalear. Y llegábamos a esos lugares, pisos de tierra, templos hechos de coligües, con techos de paja, donde nosotros después dormíamos en las rucas de los hermanos. A veces sentíamos los ratones que se movían por ahí y pasaban encima de nosotros. En una ocasión, a mí me tocó que en la tarde, cuando íbamos rumbo al lugar, llovió pero torrencialmente. Siempre a veces nos pillaba la lluvia. Y tan torrencial fue la lluvia que los caminos donde nosotros teníamos que ir, como eran caminos de carreta, era un polvillo que se juntaba, y cuando era verano uno podía pasar sin problema, pero si llovía se transformaba en un barro y nosotros teníamos que llevar las bicicletas a nuestras espaldas con el barro hasta las rodillas, hermano. Y en esa ocasión que anduvimos con el barro hasta la rodilla, llegamos a las 12 de la noche al lugar donde iban. Y los hermanos nos pasaron ropa, nos cambiamos ropa, nos pusimos ropa olor a humo, porque el campesino es natural para ellos el olor a humo, porque secan su ropa con el fogón que estaba dentro de la ruca al centro. Y ahí hacen la comida, todo. Bueno, ahora yo creo que Dios los bendijo y han progresado mucho. Ahora tienen casas mejores que las casas de la ciudad. Porque el Evangelio los libró del alcohol y empezaron a prosperar los hermanos. Ya no gastaban su dinero en alcohol y Dios empezó a bendecir sus campos, sus cosechas, les empezó a dar animales. Había en terreno, una vez oramos por un terreno que no producía, que estaba maldito. Y sabe que después de orar, ese terreno rendía 2 o 3 veces más que todos los terrenos que había alrededor. Milagros que Dios hizo, cosas grandes que Dios hizo. Y nosotros ahí aprendimos el sacrificio. A tomar agua de pozo, que a veces nosotros producía indigestión. Llegábamos con indigestión a la ciudad, porque las aguas de pozo tienen cierta calidad que a los que son del lugar no les produce problema, pero los que somos de afuera
y estamos acostumbrados al agua potable, lo primero que viene es que nos enfermamos del estómago y no voy a decir nada más. Pero así llegábamos a entregar nuestros servicios cuando llegábamos al día domingo, en la tarde, al culto de la tarde. Llegábamos, a veces llegábamos todos mojados, hermano, empapados, y uno no se notaba, pero uno como estaba detrás de los demás, a veces uno veía como el vapor salía de las espaldas de los hermanos, y por ende también de mí y de todos los ciclistas. Hoy día los cristianos son muy cómodos, que sufren un percance en las misiones, ya no quieren ir más a misiones, que se atrasaron en el almuerzo, oh, están muy mal organizados. Yo no participo más de algo así tan desorganizado. Hermanos, a veces a nosotros nos tocaba llevar una bolsita con harina tostada y un poco de azúcar, y a veces teníamos que tomar agua de los arroyos y hacernos una colación para comer, hermano. Pero felices, felices porque estábamos sirviendo al Señor. Recuerdo que mi primo Arturo Vicente Leodoro Alarcón Vidal, él en una misión se le cruza un chancho y se quiebra el brazo, así que tuvieron que llevarlo a la posta, al hospital, y ponerle todo el yeso y todo eso. Entonces esas son cosas, hermanos, que vivíamos nosotros como predicadores del Evangelio. Hoy día si está lloviendo el hermano no va a la iglesia. Hoy día si no tiene el auto decide no ir a la iglesia, al templo estoy diciendo. Hay mucha comodidad y hay mucha crítica, y a veces critican a aquellos que hicieron la pega, aquellos que hicieron la obra. A mí me han criticado porque yo últimamente en las caravanas no participo del trabajo físico, porque tengo un problema en la columna. Yo no puedo estar mucho tiempo de pie. Y me han criticado a mí por eso. Pero no saben los sacrificios que yo he hecho por predicar el Evangelio. Y que hoy día también seguimos haciendo. No hemos parado, hermano. Quizá usted dirá que yo estoy promoviéndome a mí mismo, pero como dijo el apóstol, vosotros me obligasteis. Entonces a veces alguien ve a un pastor que tiene tantos años y no saben todas las balas que tenemos en el cuerpo por todas las cosas que hemos pasado. Yo creo que una de las cosas más difíciles que a mí me tocó vivir como predicador del Evangelio en los campos fue cuando nos enviaron a Rapagüe, que era una localidad mapuche, y todos los demás ciclistas, yo era nuevo ahí y otros eran más viejos, ya habían ido a Rapagüe. Entonces fui nombrado con otros hermanos a Rapagüe, y los demás se reían. Se sonreían así con una cara los demás ciclistas que les tocó ir a otros destinos, y yo no sabía por qué. Así que llegamos a Rapagüe, y cuando nos vamos a acostar yo llevaba mi saquito de dormir, me acosté en un cacho así de madera, rústico, y cuando no llevaba ni 10 minutos empiezan a picarme las pulgas, hermano, y eran unas pulgas que tenían los cerdos que estaban al lado del lugar donde dormían. Así que eran un taladro que tenían esas pulgas. Yo no dormí en toda la noche porque yo soy de piel sensible, yo no seré de alcurnia,
pero soy de piel sensible, a mí me pica una pulga y me produce una picazón tremenda. Y a aquel lugar ellos le decían Rascahue, en vez de Rapagüe le decían Rascahue. Pero ahí estuvimos, hermano, ahí estuvimos. Y como el apóstol hace este recuento, que está justamente la lucha moral que hoy día tenemos nosotros, cómo nos critican, cómo nos dan duro, porque imagínense si con el árbol, como dijo Jesús, verde lo hicieron, ¿qué nos queda a nosotros que somos el árbol seco? Entonces nosotros tenemos que tener aguante, tenemos que tener esa capacidad de absorber el sufrimiento y estar dispuestos a todo, a sufrir lo que sea por el Evangelio. Y voy a contarlo, lo voy a decir. Yo, estando en la iglesia Ministerio Centro de Adoración, no es nada negativo contra nadie, es una experiencia. Yo me enfermé de la columna, me enfermé con un lumbago crónico que cargué durante 5 años. Y ustedes saben que Dios me ha dado un don de fe. Y yo dije, no voy a tomar medicamentos. Pura oración, pura oración. Pero muchas veces yo iba de camino al templo, porque tenía que llegar más temprano que todos, y a veces no podía dar un paso, hermano, del dolor. Una vez tuve que devolverme, llamar al pastor y decirle, me duele tanto que no voy a poder ir hoy día. Pero yo llegaba allá, esto es lo que no saben los hermanos, ni los mismos de la iglesia Ministerio Centro de Adoración. Había una ¿cómo decirlo? Una puerta que era corredera, de arriba abajo, que era muy pesada y aparte no funcionaba bien. Entonces yo, con todo el problema del lumbago crónico y todo esto, a veces el hermano Lepe la abría, pero a veces no estaba el hermano Lepe. Y yo con un palo tenía que ir haciendo palanca y levantarla como si fuera el hombre más forzudo de la tierra y levantar esa cortina metálica. Ese es el nombre. Pero no era la que es acanalada, era esa que va unida barra de fierro con barra de fierro. Era muy pesada. Y ahí estábamos, hermano. Levantábamos, abríamos y el pastor nunca supo. El pastor hasta el día de hoy no sabe todo el sufrimiento que yo tuve para estar todo ese tiempo, llegar 1 hora antes y abrir y tener los micrófonos, tener el equipo de sonido, tener las cámaras, porque desde ahí yo, esto hace 20 años más o menos, grababa los cultos, el audio y en video. Y durante la predicación transmitía, es decir, proyectaba también la letra de las alabanzas y la lectura de la palabra. Entonces siempre hemos estado trabajando, pero yo con ese lumbago crónico. Y en ese tiempo me fui un día a ayudar a una hermana que pidió que necesitaba esta parte tecnológica, de páginas web y todo eso, y fuimos y estuvimos ahí en el templo con otros hermanos que estaban también, y yo logré el objetivo. El hijo del hermano Pérez, la hija del hermano Pérez, y le logré ayudar y que ella hiciera su trabajo para presentarlo en su colegio. Entonces terminamos tarde y yo me retiro y
Y un hermano en un camión me dice, lo llevo. No, yo dije para no molestar al hermano, no, no me lleve, no. Y justo pensaba irme en colectivo, pero andaba eh, con un billete muy grande que el colectivero se iba a enojar conmigo si le decía que me llevara al pagarle. Entonces me fui caminando, hermano. Errores que yo cometí. Y no estaba a 2 cuadras o a 3 cuadras del templo cuando me asaltan, hermano. Un drogadicto se me tira encima, me bota, quedo de espalda y me empieza a golpear con una manopla en la cabeza. Y la sangre empezó a chorrearme por todos lados, porque usted sabe que un capilar en la cabeza produce mucha sangre, así que al final a donde yo me cubría me vio el reloj, me sacó el reloj y se dio por pagado y me dejó ahí. El reloj era un reloj suizo, military. Es el mejor reloj que he tenido. Ahora tengo uno que me regaló mi hijo que es totalmente digital, que hasta me ve los latidos cardíacos. Bueno, bendiciones de Dios para que vea. Y así la, la puesta estaba a 2 cuadras del lugar, así que fui y ahí me hicieron 18 suturas en la cabeza. Y así me lavé ahí y me fui a casa y ahí mi esposa quedó así como que, menos mal que llevaba una parca roja, porque si hubiera llevado una parca blanca se hubiera desmayado, porque el agua me corrió, es decir, la sangre me corrió hasta los hombros, el pecho, todas partes. Y al día domingo, porque eso fue un día de la semana, un fin de semana casi, llego al templo y llego una hora antes, me paro delante del templo y me cuadro delante del Señor. Y como yo era explorador del rey, me cuadré y dije, y saludé presente y listo para servir. ¿Qué quiere que le diga, hermano? Si estoy hablando de sacrificio, estoy hablando de capacidad de sacrificio, hermano. Usted tiene que entender que yo no le estoy hablando una teoría. Yo no le estoy hablando de algo que yo tomé de la Biblia y ahí nomás. Y esta experiencia es la última experiencia que quiero dejar aquí plasmada por si me muero para que quede un testimonio. Bueno, todos vamos a tener que morir si no viene el Señor antes. Entonces, en caravana nos llovió, hermano, cuando fuimos a Carretera Austral, de una manera con balde, hermanos, tiraban el agua. Estábamos al lado de la playa. Y los que estaban en carpa, la mayoría se fueron a la sede social que estaba ahí mismo. Pero yo, el porfiado, yo no podía renunciar a quedarme en mi carpa. Y el viento era un viento que doblaba y prácticamente yo estaba tirado en la carpa y el techo de la carpa iglú me tocaba el saco de dormir donde yo estaba. Y no estaba en una parte alta, sino que nosotros dormíamos en un colchón inflable. Entonces, en un momento era tan fuerte el viento, tan fuerte, que dije, empecé a hablar con el viento. Le dije, viento, ¿qué te crees tú? Voy a tratar de traducir no las palabras exactas, pero el espíritu con que le habla al viento. ¿Sabes? Nosotros andamos predicando el Evangelio. Andamos predicando las buenas nuevas.
el viento y la lluvia, por cierto. Y tú te estás oponiendo, tú te estás oponiendo a nosotros que somos hijos del rey. Entonces yo le dije, enojado contra el viento, viento, detente, para. Y sabe, el viento no me obedeció. Y yo le dije, a ver, a ver, a ver. ¿No sabes que tienes que obedecerme? ¿Qué te pasa? Le dije, le hablé al viento y después le dije, viento, detente, lluvia, detente. Así más o menos en la oscuridad de mi carpa. Y sabe que se detuvo inmediatamente. Paró el viento, paró la lluvia, hermano. Pero ahí estábamos, dispuestos al sacrificio. Ahí estábamos, hermano. Entonces, la palabra dice, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Cuando Jesús hizo calmar el viento y la lluvia y las olas del mar, le dijeron, ¿quién es este que los vientos y el mar le obedecen? Entonces yo puedo decir que he tenido esa experiencia. Y a veces mis hermanos no experimentan mayores cosas de Dios porque siempre andan con la calculadora. Siempre andan sacándole el cuerpo al sacrificio. Hay muchos que van una sola vez a caravana y no vuelven. Hay muchos que la piensan antes de ir a una caravana y hay muchos que duran una, dos, tres y chao. Entonces, Dios está con aquellos que están dispuestos al sacrificio, aquellos que están dispuestos a correr la milla extra, a caminar la milla extra, aquellos que están dispuestos a dar más allá incluso que sus propias fuerzas. Recordemos el apóstol, todas las experiencias que él tuvo. Imagínense en un barco, hundiéndose el barco, y un ángel se puso al lado de él y lo fortaleció y le dijo, no temas, que nadie va a perecer. Y él pudo transmitir ese mensaje y pudieron tirar abajo a la mar todo lo que estaba de más. Y el Señor cumplió su palabra. En naufragio, en azotes, en persecución, lo apedrearon, hermano. Bueno, todo lo que nosotros hemos vivido no se compara a aquello que sufrió el apóstol. Y nosotros vemos que hasta el día de hoy nos bendice el apóstol Pablo con todo lo que él escribió, con todo lo que él nos legó a la iglesia y su ejemplo. Ahora nosotros, y esta crítica va para los predicadores, para los pastores, para aquellos que enseñan la Biblia, el magisterio de la iglesia, que muchas veces estudian el texto, el griego, el hebreo, le hacen la exégesis, le hacen el estudio histórico, el fondo histórico y muchas otras cosas, pero siempre sin poner las patitas en el agua. Y esa es mi gran crítica a los pastores de hoy día, que andan en preciosos autos, y que no tienen esa cuota de sacrificio. Por eso vemos el resultado. Jóvenes que en la generación de cristal, que también está dentro de la iglesia,
Y eso es un reflejo de lo que son los líderes. Los líderes que nos dan ejemplo a las ovejas de sacrificio, de esfuerzo y de amor. Porque para sacrificarse hay que tener amor, porque Corintios 13 habla de que si yo diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Entonces nosotros también tenemos que sacrificarnos, pero por amor. Y podemos hacer el espíritu completo de la palabra del Señor. Acción, palabra y espíritu, que son tres cosas importantes. Y en la acción está dar el ejemplo. ¿De qué sirve que alguien diga yo soy apóstol y duerme en sábanas de seda si está en hoteles 5 estrellas, si viaja en avión de primera clase? Gloria a Dios por las bendiciones, pero el sacrificio se perdió. Algunos ayunan harto y ahí se sacrifican. Pero el ayuno no sirve de nada, hermanos, si nosotros no hacemos el ayuno práctico. El ayuno práctico, ¿sabe cuál es? Es que no comemos porque no hay comida, porque estamos en un lugar donde no tenemos comida y porque estamos predicando el Evangelio. Ese es el ayuno práctico. El lavado de pies práctico, de aquel que se sacrifica por caminar por los montes y llega a un lugar y los hermanos le están esperando con un lavado de pies. Ese es el ayuno práctico. ¿Ah? Hemos perdido el espíritu de la palabra del Señor. Si bien tratamos de cumplir la letra de la palabra, hemos perdido el espíritu de la palabra del Señor. No sé cuánto tiempo llevo, pero creo que este mensaje es importante y cuáles son las marcas de un apóstol. Ahí queda la gran pregunta. ¿Cuáles son las marcas de un apóstol? Y el apóstol decía, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y en mi cabecita, ahí llevo las marcas. Gloria a Dios. El pastor Osvaldo Pupilo, en su cuerpo, en su costado, lleva una marca ahí. De las marcas de Cristo. Oremos al Señor. Padre nuestro, Padre amado, yo no sé a cuántas personas llegará esta palabra. Quizás algunos las vean 1 o 2 segundos y no escuchen. Pero permite que a los que llegan a esta oración tú los bendigas, Padre. Que ellos puedan tomar en cuenta que predicar el Evangelio requiere un esfuerzo, un sacrificio, que requiere que nosotros salgamos de nuestra comodidad y que estemos dispuestos a llevar la cruz del Evangelio. Y que estemos dispuestos a seguir tu ejemplo, el ejemplo de tu Hijo, Padre, que se entregó a sí mismo por nosotros. Como Él dijo,
ejemplo os he dejado para que sigáis en mis pisadas. Por eso, gracias, papito, al terminar este mensaje, bendice a todos aquellos que oigan estas palabras, que escuchen, Señor, este mensaje. Ayúdales, Padre, y bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso, hermano. Hoy día tengo 69 años y estaba pensando esta mañana que he dedicado toda mi vida al Señor, desde la infancia, porque mis padres eran cristianos y de los cristianos comprometidos, de esos que no faltaban a ni una reunión. Ese tipo de padres me dio el Señor, donde yo aprendí a través del ejemplo de ellos. Estamos llegando al final. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga.